Les doy la bienvenida a la segunda parte de la revisión del glosario radiológico de la Sociedad de Fleischner, la actualización del año 2024. Vamos a continuar con el estudio de los términos referentes a patología. Como les mencionaba entonces en el video anterior, vimos la introducción a anatomía y fisiología, los pocos términos incluidos en fisiología, y en este nos vamos a dedicar al estudio de la patología, que la vamos a subdividir como les voy a explicar a continuación. Una breve mención a la evaluación para el final de la lección y la bibliografía usada en esta presentación. Bueno, como les he dicho, yo no he respetado el orden alfabético para estudiar el glosario y los términos patológicos los he agrupado en tres secciones según si son patología pulmonar, traqueobronquial o pleural. Listo, para empezar con la revisión de la patología pulmonar, quiero advertirles que he tratado de hacer una síntesis o una revisión muy superficial de la patología pulmonar. Como verán, en una sola clase no se puede abarcar toda. Vamos a pasar por lesiones de tipo consolidativo, ya sea por colapso o por ocupación y reemplazo del espacio aéreo, por lesiones de tipo quístico, por masas, por descriptores en relación a nódulos, patrones pulmonares, por neumonías intersticiales y otras afectaciones del intersticio pulmonar. De todo eso va a tratar esta sección. La telectasia hace referencia al colapso parcial o completo de un pulmón. Según su etiología, puede ser compresiva cuando hay un efecto de masa sobre el parénquima pulmonar, como el que puede ejercer el derrame pleural en la cavidad pleural, que comprime al parénquima y hace que pierda el aire y por lo tanto se colapse. En la causa obstructiva hay un obstáculo a la ventilación de un segmento de un lóbulo pulmonar y eso hace que el aire en ese tejido se reabsorba, por lo cual pierde volumen. Y está la telectasia secundaria a la tensión, al aumento en la tensión superficial de los alveolos por disminución del surfactante que se ve en los recién nacidos. La telectasia muestra menos volumen y mayor atenuación que el tejido pulmonar normal. Se asocia a una retracción o un desplazamiento de las cisuras, de los bronquios, de los vasos o del mediastino y puede oscurecer las interfaces cardíacas y mediastínicas. Ya hemos visto, bueno, vamos a ver que según la etiología, la morfología o la localización, las atelectasias tienen varias subdivisiones o subtérminos. Aquí tenemos el primero de ellos, una atelectasia lobar. La atelectasia lobar afecta todo un lóbulo pulmonar. En este caso tenemos un paciente con una radiografía de tórax de frente donde vemos una opacificación parcial con un engrosamiento y desplazamiento de la cisura. Entonces esto es una atelectasia parcial y en este paciente ya tenemos una opacificación aún mayor del lóbulo superior, entonces con una retracción de la cisura. Eso ya es una atelectasia lobar completa. Esta diapositiva que les muestra el signo de la S de Golden no es ninguna terminología que esté incluida en el glosario, es un signo radiográfico clásico que de hecho tiene algo que el glosario desaconseja, que es el uso de epónimos. Entonces, esto fue un signo radiográfico descrito por primera vez en el 25 y publicado en la JR. Hace referencia a la presencia de una telectasia lobar y obstructiva, ¿sí? Hablamos de morfología y hablamos de etiología. Entonces, la S que se ve dibujada en este esquema está conformada por la atelectasia del lóbulo superior que se encuentra desplazando a la cisura, y la convexidad dibujada acá en azul hace referencia al bronquio ocupado por una masa que condiciona o que genera una atelectasia obstructiva distal, o sea, del lóbulo superior. Eso en radiografía se ha descrito clásicamente como el signo de la S de Golden. Aquí tenemos la imagen de un paciente donde está la atelectasia del lóbulo superior, que sería la primera curva de la S, y la siguiente curva estaría atribuida a una masa bronquial. Estos son los cortes en coronal
de la ventana mediastino y pulmonar de esa masa que muestra el tumor, ¿sí? Y la atelectasia que conformaría la primera de las curvaturas o la curvatura roja, ¿cierto? Entonces, esta es una bonita ilustración de una atelectasia obstructiva lobar. Una atelectasia puede afectar todo un lóbulo y también puede afectar parte de ese lóbulo, es decir, a un segmento anatómico del pulmón o a un subsegmento. Las atelectasias subsegmentarias suelen tener una morfología lineal. Esto que tenemos acá son imágenes de un paciente que tiene una atelectasia segmentaria del lóbulo superior izquierdo. En esta imagen se ve una opacidad de morfología lineal y ya en la tomografía vemos una bulla adyacente que puede estar ejerciendo un efecto compresivo, pero también notamos un engrosamiento de la pared bronquial, por lo que la etiología podría ser obstructiva también. Y esto es el tejido pulmonar, el parénquima colapsado, conformando la atelectasia segmentaria del lóbulo superior izquierdo. La atelectasia subsegmentaria, como dijimos en las imágenes de radiografía AP y lateral, se suele ver como una opacidad lineal. Vemos una hiperinsuflación compensadora del lóbulo superior derecho, y en la tomografía vemos el colapso y la pérdida del volumen del segmento de parte del segmento anterior del lóbulo superior derecho. Esto es lo que constituye una atelectasia subsegmentaria. Según su morfología, una atelectasia puede ser lineal, según cómo se la vea en las proyecciones de tórax en frente o en los cortes coronales. La morfología lineal se refiere más a esta vista anteroposterior, porque se entiende que en las imágenes tridimensionales puede tener una forma que no está delimitada únicamente a una línea. Los descriptores anteriores que se usaban para esta atelectasia eran en banda, laminar o en forma de placa, y este tipo de hallazgos es más común verlos en las zonas declives, ¿sí? Estando paralelo a los semidiafragmas. La atelectasia, según su morfología, también puede ser redondeada. Es una porción de pulmón colapsado que adopta esta morfología. Debe asociarse a una pleura fibrótica, engrosada o invaginada, y a engrosamiento también de los septos interlobulillares. En las imágenes, la atelectasia, como en el caso de este paciente, la atelectasia redondeada, muestra esta morfología y se asocia a engrosamiento pleural, y este signo aquí de la pleura gruesa que desprende o que envuelve o se encuentra adyacente a la atelectasia, al pulmón colapsado redondo, se llama cola de cometa. ¿Sí? Es un signo que debe acompañar a la atelectasia redonda. En este caso, en este paciente, estos son dos pacientes distintos, pero estos son el mismo paciente en ventana pulmonar y de mediastino, vemos la pérdida de volumen con morfología esférica, vemos la retracción y la extensión hacia la pleura, que es el signo de la cola de cometa. Vemos el desplazamiento de las cisuras por la pérdida del volumen, y en ocasiones vemos también calcificaciones. Este tipo de atelectasias se suelen asociar a engrosamientos pleurales, a enfermedades pulmonares con derrames pleurales crónicos o recurrentes, la exposición neumoconial al asbesto, insuficiencias cardíacas, enfermedad renal crónica o patología maligna. Este tipo de lesiones se suelen ver con mayor frecuencia en los lóbulos posteriores, y es muy importante la afectación pleural y el derrame. Sí, casi que invariablemente debe haber algún grado de derrame y de engrosamiento pleural. El término BLEP traduce como ampolla. Es una estructura quística que contiene aire, de ubicación pleural. Por lo general es pequeña, mide menos de 1 centímetro. Este tipo de hallazgos se asocian a enfermedad de la pequeña vía respiratoria. Se relaciona también con la aparición de neumotórax espontáneos, sobre todo en pacientes tabaquistas. Este tipo de ampollas pequeñas se pueden apreciar
más fácil en la histología que en las imágenes, salvo en casos como los de este paciente que tengo acá, que se ve un neumotórax laminar del ápice pulmonar secundario a un pequeño bleb pulmonar. Se lo suele usar como sinónimo de bulla este término, pero por lo general preferimos el término bulla cuando mide más de 1 centímetro y no tiene necesariamente esta relación tan estrecha con la pleura. La bulla es una estructura de aspecto quístico en el parénquima pulmonar. Tiene un contenido aéreo, paredes finas que por lo general constan de un revestimiento de tejido pulmonar atelectásico o colapsado. Se da por consecuencia de confluencia y destrucción de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales. Aquí tenemos un paciente con una bulla en una proyección frontal de radiografía de tórax y acá tenemos el paciente similar con la imagen del tejido pulmonar colapsado, que es importante para diferenciarlo, por ejemplo, del bleb pulmonar, que el bleb tiene una relación más estrecha con la pleura. Este sí debe estar rodeado de tejido pulmonar con pérdida de volumen por el efecto compresivo. El quiste es una lesión con una atenuación central aérea, de densidad aérea. Tiene unas paredes bien definidas que pueden ser de grosor y de regularidad variables. Es difícil la distinción entre los términos quiste, bulla y bleb. Tampoco hay una facilidad para establecer el grosor de las paredes en los estudios de imágenes actuales. Tampoco tenemos una etiología clara. De hecho, acabamos de ver que en la bulla hay un daño de los espacios aéreos del tejido y por eso confluyen y forman estas estructuras quísticas grandes, mientras que en el quiste lo podemos usar para este tipo de lesiones cuando no tenemos una etiología clara. ¿Sí? Es un descriptor de forma y de aspecto, más no implica etiología ni localización como en el caso de la bulla y del bleb. La cavidad es una lesión anormal del tejido pulmonar que tiene paredes gruesas e irregulares a diferencia del quiste. Tiene un contenido que puede ser aéreo porque el tejido sano central fue expulsado a través del árbol bronquial, pero también puede ser un contenido hidroaéreo. Puede encontrárselo solo o puede encontrárselo en combinación con otra patología, otro tipo de patología pulmonar. Vemos aquí en esta imagen de tomografía en dos pacientes estructuras llenas de gas con paredes gruesas e irregulares. Antes decíamos que el grosor de la pared era importante para determinar si el origen era más infeccioso o inflamatorio que neoplásico, pero realmente hoy en día sabemos que ante la dificultad de establecer bien el grosor de las paredes por estas técnicas, no se puede hacer, digamos que una definición de la etiología basada únicamente en ese aspecto. Hay que diferenciar la cavidad de la pseudocavidad. En la pseudocavidad encontramos nódulos, masas o consolidaciones con zonas de menor atenuación que pueden ser secundarias a tejido normal, tejido pulmonar intacto, a bronquios que están normales o ectásicos y no necesariamente a una cavidad formada por un tejido dañado que se expulsó a través de las vías respiratorias. El signo de la medialuna aérea, o como lo hemos traducido de forma errónea al español, el signo del aire creciente, hace referencia a la presencia de una colección de aire entre una cavidad y el contenido de dicha cavidad, que en las imágenes de radiografía en proyección frente pues daba esta morfología como semilunar. Estas zonas de composición central de la cavidad suele ser tejido necrótico o infartado, como en el caso de las aspergilosis angioinvasivas, o cavidades preexistentes que han sido colonizadas por aspergilos u otros hongos. Entonces el aire o la semiluna aérea hace referencia a eso, al hallazgo de
de ese signo en radiografías de tórax o en tomografías de cavidades que ya sean, cuyo contenido necrótico ya sea contraído. El micetoma o balón o bola de hongos hace referencia a un grupo de hifas entrelazadas, por lo general del Aspergillus, que se unen por moco, fibrina, restos celulares, y ese tipo de hongos pueden, si bien en la aspergilosis angioinvasiva pueden generar necrosis y cavitación del pulmón, pueden también colonizar cavidades preexistentes, ya sea de origen isquémico o de origen infeccioso por otros gérmenes. En las imágenes de tomografía se pueden ver como estructuras con forma de esponja que pueden estar calcificados o no. Vemos el signo del aire de la media luna, no del aire creciente, sino de la media luna aérea. Y en proyecciones en prono, en supino y en prono podemos ver que el contenido en el interior de la cavidad es móvil. El neumatocele es una estructura quística que por imágenes es indistinguible del quiste que vimos recién. Recuerdan que el término quiste no implica etiología. En el término neumatocele, cuando hablamos de neumatocele, debemos ser conscientes de que estamos haciendo referencia a un estadio de evolución de un proceso infeccioso o traumático previo, ¿sí? El neumatocele es una cavidad que se forma como consecuencia del daño del tejido pulmonar, ya sea por neumonía, por consolidación o también por traumatismos, por barotrauma, por aspiración. Ese daño del tejido pulmonar produce necrosis del tejido en el interior de la lesión. Ese tejido necrótico, como vimos en la formación de las cavidades, es expulsado a través del árbol traqueobronquial y se forma una cavidad que posteriormente va a evolucionar a un neumatocele, que fíjense la diferencia con la cavidad propiamente dicha, que vimos que las paredes son más finas, no son tan irregulares, está mejor definido, y la idea es que posterior a este proceso viene una reestructuración del tejido pulmonar, o sea, una curación. Uno lo ve mucho en pacientes pediátricos, sobre todo por neumonías por estafilococo, que producen neumonías necrotizantes, y conforme el paciente va mejorando en la evolución, uno puede ver el neumatocele y posteriormente el tejido sano. Entonces es una forma de evaluar y de establecer el origen de esa cavidad. Muchas veces en el quiste uno no encuentra ninguna evolución, lo ve estable en los años, entonces uno le sigue diciendo quiste y pues tampoco tiene el antecedente de una lesión pulmonar. Como les dije al principio de la sección, el grupo de patologías quísticas o el diagnóstico diferencial de esas patologías de aspecto quístico pasa por las cavidades, las bullas, los quistes y también por el enfisema. El enfisema se caracteriza por un agrandamiento irreversible de los espacios aéreos con daño de las paredes alveolares. Antes se decía que para hablar de enfisema debía estar ausente la fibrosis. Ya hoy en día sabemos que pueden coexistir tanto la fibrosis como el enfisema, ya sea por imágenes o por histología. Según la distribución anatómica del enfisema, se lo puede clasificar como primero centrilobular, que ya dijimos que está en el centro del lobulillo, a través del bronquiolo terminal, que puede dilatarse anormalmente y que puede generar destrucción de los sacos alveolares en el interior del lobulillo. Inicialmente puede ser sutil, pero puede ir progresando, como lo muestra esta secuencia de imágenes en tomografía axial. La destrucción o la afectación es en el interior, en el centro, ¿sí? Bien relacionada con la arteria pulmonar que entra al lobulillo, e incluso en los casos más avanzados como estos que tenemos acá podemos ver que el septo interlobulillar o los márgenes del lobulillo todavía están respetados. El otro tipo de enfisema, según su distribución o su relación con el lobulillo pulmonar secundario, es el enfisema panlobulillar. Sí, el enfisema panlobulillar se caracteriza por una destrucción del intersticio o de los márgenes del lobulillo pulmonar secundario. Ya no vemos, como en la diapositiva anterior, el centro del lobulillo y el tabique conservados, sino que nos cuesta diferenciar los márgenes de los lobulillos, sobre todo en los segmentos inferiores. Vamos a ver en la tomografía como áreas extensas de hipoatenuación, como cavidades grandes
y sobre todo en las secciones más posteriores y basales de los pulmones es mejor reconocible esta patología. La enfermedad de la pequeña vía respiratoria, que es uno de los últimos términos por su nombre en inglés, al final del glosario quise dejarla con este grupo de patologías pulmonares quísticas, y antes de hablar de los nódulos y micronódulos, porque me parece que están relacionados. Ya en anatomía vimos que es un bronquiolo, que es un bronquio, cuál es la diferencia. Y digamos que las pequeñas vías respiratorias, la diferencia estaría entre si es bronquiolo o bronquio. Todo lo que es distal al bronquiolo es pequeña vía respiratoria. Ese sería el concepto. Sin embargo, desde el punto de vista de las imágenes, nos gusta más el diámetro, que es más reproducible en estudios diagnósticos como la tomografía. Entonces decimos que son aquellas que tienen un diámetro interno menor o igual a 2 milímetros y un espesor parietal menor a 0.5 milímetros. Ambas definiciones son correctas. A mí personalmente me gusta más, y por lo general los radiólogos usamos más la primera definición. La patología de la pequeña vía respiratoria, ¿cómo se puede ver? Se puede ver con alteraciones bronquiales del bronquiolo en sí, peribronquiales, o sea, el intersticio peribroncovascular. Se puede ver como disminución de la atenuación, como zonas de atrapamiento aéreo, lo acabamos de ver en el enfisema. Podemos ver ectasias o bronquiolectasias, oligoemia, ¿sí? Micronódulos como el árbol de gemación, que vamos a ver más adelante. Todo esto hace referencia a la patología de la pequeña vía respiratoria. Es un término como muy genérico y es inespecífico. La panalización pulmonar está incluida también al lado de estos términos que se refieren a estructuras quísticas, porque la panalización representa múltiples estructuras quísticas, por lo general infracentimétricas, adyacentes, bien definidas, que están agrupadas en la región subpleural, que antes decíamos que eran subpleurales, pero que ahora nos gusta más el término periférico. Aquí tenemos un esquema que representa el pulmón normal, con sus alveolos normales, y la destrucción de esas cavidades, de los sacos alveolares, para formar cavidades quísticas más grandes, con áreas de fibrosis que condicionan un engrosamiento de la pared de esas lesiones, que es un engrosamiento, fibrosis y daño del intersticio intralobulillar. ¿Qué se decía antes de la panalización? Que necesitábamos varias capas de estos quistes, de estas imágenes quísticas juntas, para simular el aspecto en panal de abejas. Ahora en la definición actual, una sola capa de quistes es suficiente, siempre y cuando haya otros signos de fibrosis o de engrosamiento intersticial. En estas figuras, en dos pacientes distintos, tenemos estas zonas de panalización o de estructuras quísticas múltiples, adyacentes, periféricas, en diferentes grados, con otros hallazgos que sugieren fibrosis, como el engrosamiento del intersticio axial e interlobulillar. El término panalización debe ser usado con mucho cuidado en nuestros informes de imágenes torácicas, porque hace referencia o hace parte de uno de los criterios diagnósticos de la neumonía intersticial usual, que es un diagnóstico que se hace no solo por criterios en imágenes, sino también por histología, o sea, requiere confirmación histológica. Entonces estaríamos que casi haciendo o condenando al paciente a un diagnóstico de muy mal pronóstico. Entonces, el término panalización, cuando hay múltiples estructuras quísticas periféricas o subpleurales, preferiblemente periféricas, asociados a otros signos de fibrosis. En esta diapositiva lo que quería mostrarles es el proceso de evolución de un tejido pulmonar normal, pasando por la formación de fibrosis, engrosamiento del intersticio que genera bronquiolectasias por tracción, y después destrucción de la estructura normal del lobulillo con formación de cavidades. La distorsión de la arquitectura pulmonar se refiere a la alteración focal o difusa de la anatomía pulmonar normal. Hay un desplazamiento anormal o una disrupción de las vías respiratorias, del intersticio y de los vasos, de todos los componentes del tejido pulmonar.
Este tipo de hallazgo se suele asociar a pérdida de volumen y a fibrosis, a enfermedades pulmonares fibróticas. Tenemos acá el caso de 3 pacientes distintos que tienen una combinación de hallazgos dados por bronquiectasias, por bronquiolectasias, por engrosamiento del intersticio peribroncovascular, por engrosamiento del intersticio interlobulillar, y a la combinación de todos esos hallazgos en varias zonas del parénquima se le conoce como distorsión de la arquitectura pulmonar. La asbestosis es una enfermedad pulmonar ocupacional secundaria a la exposición prolongada al asbesto, a la inhalación de asbesto, a diferencia del mesotelioma, que también puede estar relacionado con la exposición al asbesto. Para que se desarrolle una asbestosis se necesitan grandes exposiciones, y en imágenes se va a ver como una mezcla de hallazgos que indican fibrosis pulmonar. Recuerden que el término fibrosis pulmonar está designado en imágenes torácicas para la fibrosis pulmonar, la neumonía intersticial usual, que es la que antes le decíamos fibrosis pulmonar. Entonces no se debe usar como a la ligera el término fibrosis, ¿sí? Pero son cambios que sugieren fibrosis o un proceso de fibrosis en el intersticio pulmonar. ¿Qué cambios? Pues los que acabamos de ver justo en distorsión arquitectural, bronquiectasias, engrosamiento del intersticio, engrosamiento pleural. Se pueden ver placas pleurales, pero su presencia o su ausencia pues no es relevante en la orientación diagnóstica. La fibrosis es un concepto que agrupa varios de los términos que ya hemos estudiado. Se refiere a un mecanismo de reparación pulmonar en el que el tejido pulmonar normal, el parénquima, es reemplazado por un tejido conectivo de forma permanente e irreversible. Eso es lo grave de usar el término fibrosis en un estudio de imágenes diagnósticas. Estamos hablando de distorsión, pérdida del volumen, remodelación, y también estamos hablando de funcionalidad, de fisiopatología. En las imágenes de tomografía se puede ver, como en este paciente que tenemos acá, unas opacidades reticulares, panalización, ¿sí? Que lo acabamos de estudiar. Otro de los hallazgos que se pueden encontrar son bronquiolectasias o bronquiectasias por tracción, que genera todo ese proceso de cicatrización por remodelación. La banda parenquimatosa es esta opacidad lineal que es paralela a la pleura y que puede tener extensión hacia la pleura también. Puede estar asociada a la distorsión de la arquitectura. Se puede ver en pacientes que han sufrido exposición al asbesto. En los últimos años se lo describió también como secuelas de neumonía post-COVID o neumonía organizada. Hasta ahora yo creo que la mayoría hemos visto este tipo de opacidades lineales, secuelares, que las informamos a veces así, como cambios fibrorretráctiles o a veces como atelectasias. No son atelectasias lineales, son bandas parenquimatosas. Ese es el descriptor adecuado. El término opacidad denota un aumento del parénquima, de la atenuación del parénquima pulmonar en imágenes de radiografía o de tomografía, en imágenes torácicas. Entonces, hace referencia o describe una afectación focal del tejido, más no la naturaleza de dicha afección, ¿sí? No te está diciendo que es de origen neumónico, de origen traumático, isquémico, es simplemente un aumento de la densidad o de la atenuación. Listo, tenemos en imágenes de tomografía y de radiografía. En la tomografía de este paciente vemos opacidades en vidrio deslustrado que permiten ver la vasculatura, y zonas de opacidad consolidativa que está señalada por esta flecha. Ahora vamos a ver el término consolidación. Y tenemos una imagen de radiografía de tórax que ya habíamos visto antes cuando hablábamos de opacidades o lesiones de distribución anatómica peribroncovascular o broncocéntrica, ¿sí? Que está relacionada al bronquio. En este caso decimos es una opacidad en el hemitórax inferior del pulmón, en el hemitórax basal derecho, tercio inferior del hemitórax derecho. Tenemos esta imagen señalada con la flecha azul, que ya dijimos que es una variante anatómica, es un drenaje anómalo de la vena pulmonar que constituye o conforma el signo de la cimitarra. Entonces, opacidad, ¿sí? No usemos más el término infiltrado, ¿sí?
No es un se ha usado como un sinónimo, pero no debería usarse. Ya desde el glosario del 2008 desaconseja el uso de este término, o sea que si seguimos usando este término infiltrado, estamos muy desactualizados usando el glosario de los 90, entonces tendríamos que hacer un uso ya actualizado y correcto de la terminología. En la definición anterior dijimos que una opacidad es un aumento de la atenuación pulmonar en las distintas imágenes. Ya en fisiología vimos atenuación en vidrio deslustrado u opacidad en vidrio deslustrado, que como lo muestra este esquema muy bonito, el lobulillo ha aumentado su densidad, su atenuación, no es aérea como alrededor de la imagen, sino que ha aumentado la atenuación, pero no borra todavía las estructuras vasculares. Mientras que la consolidación ya no vemos ninguno de los componentes del lobulillo. Se ha reemplazado ese aire con líquido, sangre, moco, en fin. También es un término que no indica la naturaleza patológica de la afectación, al igual que en opacidad. Decir consolidación u opacidad consolidativa hace referencia a un aumento de la atenuación que borra los vasos, es decir, son términos descriptores, ¿sí? No hablan de etiología. Entonces, por lo general se lo usa como un sinónimo de neumonía o de origen o patología infecciosa, pero no debe ser así, no debe entenderse de esta forma. Aquí les dejé como un resumen de algunas patologías dependiendo del contenido que pueda reemplazar el espacio aéreo. Y esta imagen pues que les muestra una opacidad consolidativa. Aquí tenemos dos pacientes en imágenes de radiografía de tórax y en tomografía, donde vemos un aumento de la atenuación del aspecto homogéneo, o sea, una opacidad, y la verdad vemos una pérdida vemos un aumento muy homogéneo que no nos permite ver la trama vascular, entonces es una opacidad consolidativa, mejor visualizada obviamente en las imágenes de tomografía, donde tenemos este aumento de la atenuación del parénquima pulmonar con borramiento de las estructuras que componen los lobulillos y un aumento de la atenuación pulmonar que nos permite todavía ver algunas de las estructuras del lobulillo, o sea, una opacidad en vidrio deslustrado y una opacidad consolidativa. Junto a los términos de opacidad y consolidación quise dejar este término también que está incluido en el glosario, que es el signo de la silueta. Este término nos confunde mucho porque el signo de la silueta hace referencia a la opacidad o la opacificación o el borramiento de la interfaz normal entre dos tejidos. ¿Sí? Normalmente esa interfaz, uno le suele decir en radiografía, uno le suele decir que esa interfaz normal entre, por ejemplo, el corazón y el tejido pulmonar es una silueta, pero estrictamente en el glosario nos dice que el signo de la silueta es cuando se ha perdido esa interfaz normal. Es decir, aquí lo dejé claro para que no nos confunda. Si no hay silueta, el signo es positivo, o sea, es el borramiento o la pérdida de la interfaz. Si hay silueta, el signo es negativo, ¿sí? Aquí tenemos un paciente donde vemos en radiografías de tórax de frente el oscurecimiento del margen cardíaco, el borramiento del margen cardíaco, y eso es por una lesión, una opacidad consolidativa que está en el lóbulo medio junto al lado del corazón, al lado exacto del corazón. Nos falta la proyección aquí lateral como si la tenemos en esta imagen. El borramiento quiere decir que las estructuras están adyacentes, ¿sí? Está en el lóbulo medio porque está al lado del corazón, de las cámaras cardíacas, entonces por eso se da el signo de la silueta positivo, ¿sí? No hay interfaz. Si tenemos este paciente, por ejemplo, vemos que aquí hay un tejido y aquí hay otro tejido y tenemos un clivaje, ¿no? Una interfaz. Entonces, en este caso, el signo de la silueta es negativo, que quiere decir que estas dos estructuras no están adyacentes. Por más que en la proyección frente las veamos una al lado del otro, en la lateral confirmamos que no están en cercanía. Esto es importante sobre todo en pacientes en UCI, en la ronda de UCI, cuando nos traen los pacientes en decúbito supino, proyección frontal única, es importante tener en cuenta esto. En tomografía pues realmente no hay mucha duda porque uno ve la ubicación anterior o posterior y listo.
El término neumonía es un término que denota etiología, que denota fisiopatogenia, ¿sí? Es un término que no se usa sin otros datos en los estudios de imágenes porque es mejor usar las descripciones, los descriptores, opacidad, consolidación, vidrio deslustrado, engrosamiento intersticial, micronódulos, ¿sí? Todo eso son descriptores de una patología neumónica, ¿sí? Pero en imágenes realmente nosotros no tenemos cómo saber si eso realmente es causado por un microorganismo o si es causado por patología vascular, isquémica, cuerpo extraño, etcétera. Entonces, neumonía se usa para describir infección del parénquima pulmonar. ¿Qué origen? Todos estos. Sí, cómo se ve por imágenes, ya lo estudiamos, vidrio ilustrado, consolidación. Entonces, aquí les dejo como este resumen de las imágenes que hemos visto hasta el momento. Vamos ahora a adentrarnos un poco más en las masas y nódulos, pero neumonía puede, un germen en el pulmón puede hacer lo que quiera, afectar todos los componentes del tejido pleural, pulmonar y de las vías aéreas del árbol traqueobronquial. La aspiración es una inhalación involuntaria de sustancias sólidas o líquidas, dependiendo de la extensión y de la ubicación del compromiso. Se pueden causar atelectasias, inflamaciones, infecciones, sobre todo porque pueden contaminarse estas zonas con bacterias anaerobias, y este tipo de hallazgos se suelen ubicar con mayor frecuencia en las porciones posteriores de los pulmones, pues porque son las zonas declives, y sobre todo en el pulmón derecho, pues por la ubicación y la orientación del bronquio fuente derecho. En este caso tenemos un paciente con un diagnóstico de una ACV que consulta por disnea. Vemos extensas consolidaciones de los segmentos posteriores de ambos lóbulos inferiores. En esta zona pues no vemos bronquios libres. Acá alcanzamos a ver algunas zonas de columna aérea, de broncograma aéreo conservadas, porque en las fases agudas es normal que haya algo de aire en los bronquios mientras se va reabsorbiendo. Entonces, este es el término aspiración, que lo usamos comúnmente como broncoaspiración. El halo o el signo del halo hace referencia a la presencia de un nódulo pulmonar rodeado de una opacidad en vidrio esmerilado, que por lo general hace referencia a infiltración por sangre o crecimiento tumoral lepídico, como en el caso de los adenocarcinomas, o como en el caso de este paciente con un angiosarcoma, hemorragia. También se puede ver en los casos de endometriosis pulmonar, focos nodulares sólidos con un halo alrededor sangrante, o por edema o inflamación. El signo del atolón o del halo invertido hace referencia a una opacidad en vidrio deslustrado rodeada por una consolidación o un semicírculo, al menos las 2/3 partes de un semicírculo, con un grosor de aproximadamente 2 milímetros. Este signo fue inicialmente descrito para la mucormicosis y se lo consideraba un signo patognomónico de esta infección, pero hoy en día ya sabemos que no solo no es la única bacteria que lo produce, sino que también hay otras causas de origen neoplásico, iatrogénico, o por otras patologías autoinmunes que lo pueden configurar. La neumonía organizada es un mecanismo de reparación del tejido pulmonar tras distintos agentes exógenos o endógenos, y ese patrón de respuesta a esos agentes en específico va a dar como resultado unas características o unos hallazgos de características particulares tanto en histología como en imágenes. Entonces, histológicamente tenemos que se forman tapones laxos de tejido conjuntivo, de tejido granulomatoso en el interior de los sacos alveolares. Aquí me faltó la flechita negra, pero esto es un saco alveolar. Esto se llama cuerpo de Mason. En las imágenes de tomografía la presentación es variable. Pueden haber consolidaciones periféricas, broncocéntricas, pueden haber zonas de opacidad en vidrio deslustrado con afectación del intersticio interlobulillar o intralobulillar. Pueden haber nódulos,
Puede haber también nódulos como este, o puede haber el signo del halo invertido con una opacidad en vidrio deslustrado y una consolidación periférica, como lo vimos recién. La redistribución de flujo hace referencia en un cambio en el flujo sanguíneo o en el patrón radiográfico normal del flujo sanguíneo, que también se puede apreciar en estudios de tomografía. Esto se puede dar por condiciones como la sobrecarga o la insuficiencia cardíaca crónica. Tenemos acá un paciente en una radiografía en proyección frontal que tiene un antecedente de una estenosis mitral. Vemos un patrón de redistribución de flujo donde los vasos pulmonares son más acentuados o más notorios en los ápices que en las bases, contrario a lo normal. Vemos también una cardiomegalia global con predominio de las cavidades izquierdas. La embolia es la ocupación anormal de los vasos sanguíneos por contenido que puede ser de origen trombótico, graso, gaseoso, por líquido amniótico o, dependiendo del cuadro clínico del paciente, embolias sépticas o tumorales y tienen células neoplásicas. Entonces aquí vemos las imágenes de tomografía axial de un paciente en ventana de mediastino, donde se ve el trombo ocupando los vasos, las arterias pulmonares, y vemos en estas flechas abiertas la consolidación o la opacidad consolidativa que corresponde a una zona de infarto. Esto es un paciente con un cuadro similar en cortes coronales en tomografía y en tomografía radiografía de frente, donde se ve el material trombótico y el infarto correspondiente. Esto tenía un nombre en radiografía que era joroba de Hampton. El infarto es el daño irreversible del tejido pulmonar secundario a oclusión o lesión vascular. No toda imagen que uno interpreta como un infarto es un verdadero infarto. A veces es acúmulo de líquido por edema o por inflamación sin que exista realmente necrosis. A veces hay hemorragia. Entonces el término infarto hace también referencia a un hallazgo patológico, ¿sí? a un hallazgo histopatológico. Entonces en imágenes uno lo puede inferir, lo puede sospechar, sobre todo si está en el contexto de una oclusión vascular aguda. Se ve como una imagen triangular o en forma de cuña de base externa. Aquí tenemos la representación de este mismo paciente en ventana mediastinal y en ventana pulmonar, y fíjense la presencia del trombo en el interior de la arteria pulmonar. Una masa pulmonar es una lesión por lo general sólida, ¿sí? Pero puede tener otros componentes como lesiones quísticas, calcificaciones o cavitaciones por diversos grados de necrosis dependiendo del tamaño de la lesión. El corte para hablar de masa es de 30 milímetros en adelante. Los descriptores que usamos para morfología y márgenes son similares a los que usamos en los nódulos. También podemos usar el término o el descriptor, el concepto de similar a una masa. Entonces, por ejemplo, tenemos una consolidación similar a una masa, sin que esto implique que es de origen necesariamente neoplásico. Acá está la lesión, una masa con márgenes espiculados en esta flecha abierta, y de lo que señala la flecha sólida acá es el tag cola pleural o la extensión pleural. Lobulación es el término que se usa para describir las protuberancias por lo general asimétricas de los márgenes en una estructura, llámese pleura, masa o nódulo pulmonar, ¿sí? En estas imágenes de tomografía, en el lóbulo superior izquierdo vemos una masa de contornos lobulados. Esto es importante porque que una lesión presente lobulación habla de una tasa diferente de crecimiento tisular, es decir, una composición heterogénea, por lo cual es un hallazgo importante de mencionar, porque podría hablar de una posible transformación neoproliferativa que puede ser benigna o puede ser maligna. La espiculación es un término descriptivo del contorno también, que se refiere a la presencia de hebras lineales finas que se irradian desde una estructura en el centro, ya sea un nódulo o una masa, de forma estrellada. La espiculación se presenta por una reacción desmoplásica de algunos tumores, sobre todo los tumores malignos,
que hacen extensión hacia las estructuras circundantes, ya sea por diseminación linfangítica o por invasión de las estructuras bronquiales o vasculares. No es específica de la patología maligna, pero sí es muy sugestiva. El descriptor irregular se usa para denotar el margen o el contorno de una estructura, como para decir que no es uniforme, ¿sí? Que lo que en mama decimos circunscrito o no circunscrito. Una descripción quizá más detallada sería usar los términos lobulado o espiculado. Y en esta imagen tenemos un nódulo que es irregular, espiculado, si fuese uno más específico, y lo que vemos acá es un TAC, cola pleural o apéndice pleural. Un micronódulo es una lesión redondeada circunscrita y menor a los 6 milímetros. Este término se cambió porque antes el límite era 3 milímetros, pero se le aumentó el rango hasta los 6 milímetros para diferenciarlos de las lesiones que son potencialmente tratables o procesables. Esto porque se encuentran muchos micronódulos en forma incidental y la verdad a veces uno ve informes muy extensos y que no aportan mucho al manejo, a la conducta del paciente, con localizaciones extremadamente detalladas de cada micronódulo, y son lesiones que no tienen ninguna importancia o ningún impacto en la conducta final del paciente ni en el seguimiento. Sin embargo, en los pacientes que tienen cáncer de seno, cáncer de pulmón antecedente o cualquier otro tipo de cáncer que haga diseminación hacia el pulmón, sí es importante determinar la presencia o no de esos micronódulos, sobre todo si son de reciente aparición. Entonces aquí en esta flechita abierta vemos múltiples micronódulos pequeños, seguro que si uno los mide no llegan por ahí a los 3 milímetros, y esto debe diferenciarse del patrón micronodular que vamos a ver más adelante. Un nódulo es una opacidad redondeada que tiene un diámetro que va desde los 6 milímetros hasta los 30 milímetros. Si es más de 30 milímetros es masa, y ya dijimos que si es menos de 6 milímetros es micronódulo. Los nódulos pueden ser benignos o pueden ser patología maligna, y se los clasifica según varias características. Por ejemplo, según su morfología pueden ser redondos, ovalados, poligonales o planos. En la imagen de la tomografía que vemos en las figuras A y B, se encuentra un nódulo ovalado, redondeado, sólido, de aspecto de tejido blando, con márgenes bien definidos, y en la figura B vemos un nódulito ovalado. Según la interfaz que hay entre la lesión y el tejido pulmonar circundante, o sea, según el margen, un nódulo se puede clasificar en bien definido o mal definido. Aquí tenemos un ejemplo de un nódulo de márgenes bien definidos. Los márgenes pueden estar pobremente definidos o mal definidos, ser lobulados o ser irregulares o directamente espiculados, como en este caso. Aquí señalamos un TAC o cola pleural, y en esta flecha abierta se ve la retracción de la cisura adyacente. Según la ubicación, los nódulos pueden ser peribroncovasculares, centrilobulares, como en la imagen, pueden ser fisurales, cisurales o pericisurales, pleurales, extrapleurales, como lo vimos en distribución anatómica en pleura. Subpleurales dijimos que se usa para los nódulos de localización pulmonar que están cercanos a la pleura, pero que no dependen de ella. Sin embargo, preferimos el término periférico. El prefijo yuxtapleural, recordemos, o yuxtabronquial, es un prefijo que se usa de forma inconsistente, por lo tanto no es recomendado, y se sugiere adherirse a la terminología descrita. Las patologías pulmonares pueden afectar al parénquima y conformar varios tipos de patrones que se agrupan en este término patológico, que es patrón. El primero de ellos es patrón en crazy paving o en pavimento loco, irregular o empedrado loco. Describe áreas de opacidad en vidrio deslustrado asociadas a afectación del intersticio interlobulillar e intralobulillar, como se ve mejor en esta imagen, por ejemplo, del lobulillo, alternando con áreas de parénquima o de tejido pulmonar respetado. Esto recuerda a los adoquines o a el pavimento, que tiene estas diferentes formas, estos distintos colores de
de adoquín, que es lo que le da el nombre al término. El patrón miliar, que recibe su nombre por la similitud con las semillas de mijo, hace referencia a la presencia de múltiples micronódulos, ¿sí? Entonces, los múltiples micronódulos en el tejido pulmonar conforman un patrón miliar. Sin embargo, esos nódulos pues se van a clasificar dependiendo de su localización en el lobulillo pulmonar en centrilobulares, que ya tenemos claro que es, perilinfáticos o aleatorios. Esas son las tres formas en las que se pueden apreciar un patrón miliar. Y recordar que estos nódulos suelen ser bien pequeños, entre 1 a 2 milímetros, pero teóricamente por debajo de los 6 milímetros ya aplicaría para hablar de un patrón miliar. El patrón de afectación intersticial es fácil de entender cuando uno ya conoce los tres tipos de intersticio, su distribución en el lobulillo pulmonar. Entonces sabemos que donde quiera que haya intersticio van a haber tejidos linfáticos, va a haber tejido linfoide, y vemos en esta imagen, por ejemplo, el hexágono del lobulillo claramente delimitado porque las paredes o el intersticio o tabique interlobulillar está engrosado. Y también vemos en el interior de un lobulillo pulmonar unas imágenes lineales de mayor atenuación que corresponde al intersticio intralobulillar engrosado. El patrón nodular sería el equivalente al patrón miliar, pero en lugar de micronódulos hablamos de nódulos reales a partir de los 6 milímetros, que pueden tener distintas localizaciones de afectación dependiendo de su distribución anatómica. Y vemos en la imagen A un patrón nodular con afectación moderada, y esta con una afectación más extensa, y este también con una afectación multilobar difusa y bilateral. El patrón reticular se refiere a la presencia de múltiples opacidades lineales que se entrecruzan y conforman una apariencia similar a una red. Se puede describir como reticulación y hace referencia a la afectación del intersticio, solo que quizá no está tan claramente delimitado el lobulillo, y por lo tanto no es tan claro hacer una diferenciación entre engrosamiento del intersticio interlobulillar, intralobulillar, y un término que puede describir bien cuando uno no tiene claro de dónde depende la afectación es el patrón reticular. Aquí tenemos 3 pacientes con diferentes grados de afectación: sutil, moderada y severa o extensa, con opacidades también en vidrio deslustrado. El patrón retículo nodular hace referencia a una combinación de opacidades lineales que conforman un aspecto de red más los nódulos o micronódulos, como en el caso de este paciente en una radiografía en proyección frontal, en proyección AP, con una fina red. Si se fijan con detalle, aquí hay como unas opacidades lineales o reticulares entrecruzadas, y en los puntos de intersección da la impresión de que hay como unas pequeñas opacidades redondas que serían micronódulos. Y el aspecto, el término adecuado para describir eso en imágenes torácicas sería patrón retículo nodular. Este es el caso de un paciente con una histiocytosis de células de Langerhans. El patrón de 3 atenuaciones es uno de los términos recién incluidos en esta última versión del glosario. Hace referencia a la presencia de 3 atenuaciones en el pulmón. Tenemos la atenuación normal, aumentada y disminuida. En el caso de estos pacientes tenemos una zona de atenuación normal, zonas de atenuación aumentada y zonas de atenuación disminuida, y eso es un caso similar pero con un grado de afectación mayor, con zonas de densidad aumentada, con zonas de densidad disminuida y con zonas de densidad normal. El patrón de árbol en brote hace referencia a la presencia de micronódulos múltiples que se conectan a través de opacidades lineales a uno o varios sitios de ramificación que dan el aspecto de un árbol en gemación. Esto es afectación de la pequeña vía respiratoria, por lo tanto estamos hablando de lesiones que están en el centro del lobulillo. Vieron que en el patrón miliar, que es el patrón micronodular múltiple, esos micronódulos pueden estar en el centro del lobulillo, pueden estar en la periferia o pueden estar distribuidos aleatoriamente en un patrón random.
Entonces, ¿cuándo le voy a decir patrón miliar centrilobular o cuándo le voy a decir patrón de árbol en gemación? Realmente casi siempre que hay afectación del centro del lobulillo, siendo el origen no la arteria, sino el bronquiolo terminal, el bronquiolo se dilata, se llena de contenido, que es lo que da el aspecto como de la florecita que está naciendo, del brote, y el bronquio hacia proximal queda también lleno de moco, de líquido, y eso se va a ver como la ramita, ¿sí? La ramita que lo conecta hacia el árbol. Entonces es un aspecto morfológico, pero digamos que si hay afectación centrilobular y veo nódulos múltiples, yo prefiero de una vez mencionarlo como un patrón de árbol en gemación. La etiología es múltiple, no está escrito únicamente para pacientes con enfermedad micobacteriana, sino también de otros orígenes, y hace referencia, como les digo, a afectación sobre todo de la pequeña vía respiratoria, pero también puede verse en casos, por ejemplo, de aspiración, alergias, aspergilosis, y en caso de diseminación hematógena de cuerpos extraños, como vimos en el caso de la neumonía por excipientes. El término atenuación en mosaico se usa para describir la transición entre zonas de tejido normal y zonas de tejido alterado. El término perfusión en mosaico se refiere a ese patrón en mosaico, pero causado por variaciones locales en la perfusión del pulmón. En este caso de dos pacientes distintos, vemos zonas de tejido pulmonar que en la inspiración tienen mayor densidad que otras, y en la expiración esa disminución o alteración en la homogeneidad del tejido pulmonar, de la atenuación pulmonar, se acentúa más. Para ambos casos es un atrapamiento aéreo. Los tres diagnósticos diferenciales a considerar en la atenuación en mosaico son el atrapamiento aéreo, los defectos de perfusión o la oligoemia, secundario por ejemplo a una enfermedad vascular embólica pulmonar, tromboembólica pulmonar, y las neumonitis intersticiales. Ya teniendo entonces en mente los diagnósticos diferenciales, el rol del radiólogo debe ser establecer cuáles son las zonas de tejido pulmonar que son normales y cuáles son las zonas de tejido pulmonar afectado. Entonces, la enfermedad, en el atrapamiento aéreo por enfermedad obstructiva crónica de las vías respiratorias, las zonas de menor atenuación son las que atrapan aire, son las anormales, y estas zonas de atenuación más alta son tejido normal. Caso similar ocurre en el embolismo pulmonar, donde las zonas de atenuación menor son las zonas en las que no está llegando suficiente perfusión pulmonar, y las zonas de mayor atenuación son zonas que pueden cursar con edema por hiperperfusión compensatoria. Mientras que en las enfermedades intersticiales, en las neumonitis intersticiales, las zonas de mayor atenuación, como consecuencia de la inflamación y el edema, el acúmulo de líquido en el espacio aéreo, son las afectadas. Entonces, aquí tenemos el caso de un paciente con neumonitis por hipersensibilidad, y ya vimos un caso en la diapositiva anterior de atrapamiento aéreo. Vemos acá uno de oligoemia, de esta zona hipodensa del pulmón que está señalada con la flecha amarilla, donde casi no vemos vasos, ¿sí? No vemos la trama vascular, no vemos la vasculatura pulmonar, y tenemos otras zonas de mayor atenuación donde vemos unos vasos ectásicos, ¿no? Como dilatados. Estas son las zonas de hiperperfusión o de hiperperfusión compensatoria que les menciono, y estas son zonas de oligoemia. Y en relación a eso, en la angiotomografía con protocolo para TEP se ve el defecto que corresponde al trombo. Las anomalías pulmonares intersticiales son un término general que agrupa una serie de hallazgos que representan afectación intersticial o del espacio aéreo de más del 5% de la zona pulmonar superior, media o inferior. No necesariamente implican sintomatología respiratoria, y son esos aumentos focales de la atenuación del parénquima pulmonar bivasal que uno suele ver mucho en pacientes en UCI, ¿sí? Que les hacen controles
por tomografía o que tienen periodos de decúbito prolongados, que uno ve como unas opacidades en vidrio esmerilado periféricas basales posteriores bilaterales y realmente no le queda muy claro de si es patología pulmonar residente con relacionada con el cuadro del paciente o si es un hallazgo incidental. Básicamente la anomalía pulmonar intersticial hace referencia a eso, ¿sí? Y tiene un corte, un punto de corte de más del 5% para considerarlo significativo o no. Entonces en estas pacientes, en estas imágenes, lo que vamos a ver es eso, una variación en la escala de extensión de estas opacidades en vidrio esmerilado o opacidades reticulares. Entonces pasamos de un caso de una afectación del 3% aproximadamente, el 7% aproximadamente, 11% y 26%, donde las que son significativas son a partir del 5%, o sea, estas. A diferencia de la anomalía pulmonar intersticial, este concepto de enfermedad pulmonar intersticial sí implica un deterioro pulmonar restrictivo en la función respiratoria, puede ser multicompartimental y afectar tanto los espacios aéreos como las vías respiratorias, la vasculatura, el intersticio y terminar en fibrosis pulmonar. Dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas tenemos las que tienen una causa conocida, ya sea por fármacos, polvos inorgánicos de aspecto de origen hereditario, las que son idiopáticas, que las he resumido en esta tabla, que se las dejé en esta tabla de resumen, y las que son primarias o asociadas a procesos que no están bien establecidos, como la sarcoidosis, la histiocytosis, la eosinofilia, etc. Seguimos entonces con los términos que hacen referencia a la patología traqueobronquial. La bronquiectasia es un término que denota una dilatación bronquial e irreversible, tanto así que cuando no es posible establecer la cronicidad en el paciente se desaconseja el uso de bronquiectasia y se recomienda usar el término dilatación bronquial. Estas dilataciones son consecuencia de una obstrucción de las vías respiratorias más centrales, secundarias a inflamación por infecciones crónicas o por alteraciones congénitas asociadas a una dilatación de la luz bronquial con engrosamiento parietal e impactación mucoide. Estos son dos casos de dos pacientes distintos donde tenemos bronquiectasias que según su morfología pueden ser saculares, cilíndricas o varicosas. En este corte axial vemos una bronquiectasia menos grave, digamos más moderada, del bronquio y lo que señala la flecha abierta es la arteria pulmonar acompañando el bronquio en la parte del paquete broncovascular, que tiene esa imagen característica en anillo de sello donde la arteria sería el diamante y el bronquio dilatado sería el anillo. Esta es otra imagen que representa cómo se ve la bronquiectasia en las imágenes de tomografía. Describen el signo del tram tracking o el de la carrilera o de las vías del tren o del tranvía, que son líneas de alta densidad o hiperdensas paralelas, ¿no? Eso es el bronquio o el bronquiolo, como en el caso de estos pequeños que tenemos acá, dilatados ectásicos y que son visibles a 1 centímetro de la superficie pleural. Está incluido en el glosario el término del signo del anillo de sello que usamos recién para caracterizar las imágenes sugestivas de bronquiectasias. El broncocele es una dilatación bronquial asociada a impactación mucoide, pueden ser congénitos causados por secreciones o por obstrucciones secundarias a tumores. Tenemos el caso aquí de dos pacientes en tomografías axiales en ventana de pulmón, donde hay una impactación mucoide señalada por la flecha blanca y en este paciente lo que tenemos es una atresia bronquial. Como consecuencia de esa atresia podemos ver un lóbulo pulmonar que está hiperlúcido. Recordemos que el atrapamiento aéreo se suele asociar a una vasoconstricción reactiva, entonces el tejido pulmonar en esta zona es de menor atenuación que en el resto del tejido que está sano.
En esta imagen, en un corte sagital, vemos estas imágenes como con aspecto de dedo de guante que corresponden a los bronquios dilatados y llenos con contenido de aspecto mucoide. La impactación mucoide es otro término incluido en el glosario, también se lo conoce como tapón mucoso y hace referencia a contenido producido por las secreciones mucosas que obstruyen parcial o completamente las vías respiratorias. Aquí tenemos el caso de una lesión que ocupa la totalidad de la luz bronquial, es un tapón mucoide. En el caso de este paciente vemos que el bronquio fuente izquierdo tiene también un contenido de densidad líquida, un poquito más densa que el agua, que es de aspecto mucoide, y una atelectasia obstructiva asociada. Con el broncoscopio rígido se extrajo el tapón mucoide y en la radiografía de control ya vemos que hay una reexpansión del lóbulo inferior que estaba completamente atelectásico, bueno, del pulmón, porque si vemos aquí en la tomografía estaba como completamente colapsado el pulmón izquierdo y el derecho tenía una hiperinsuflación compensadora. El broncolito es material calcificado en el interior del bronquio, es por lo general causa de una erosión de un ganglio linfático peribronquial hacia el interior del lumen como resultado de una infección granulomatosa previa como la tuberculosis. Entonces, cuando esas lesiones calcificadas empiezan ahora a erosionar la pared del bronquio, pueden quedar incluidos en la luz bronquial y pueden producir una atelectasia obstructiva o bronquiectasias o impactación mucoide. Aquí vemos el caso de un paciente en ventana pulmonar y en ventana ósea de esta lesión de aspecto cálcico en el interior del bronquio. La broncomalacia y la traqueomalacia son dos términos que se refieren a la misma fisiopatogenia, que es el debilitamiento del cartílago bronquial o traqueal, secundario a inflamación crónica o daño directo. Eso produce una colapsabilidad excesiva del bronquio de la tráquea que reduce entre un 70 y 80% el diámetro luminal original, y eso conduce también a un deterioro ventilatorio. Entonces tenemos dos pacientes que tienen este diámetro bronquial y en la carina, y fíjense en la expiración cómo se pierde casi el 70 al 80% del diámetro anteroposterior inicial, y esto no permite que haya una ventilación adecuada. Hay algo de traqueomalacia, de colapsabilidad, no traqueomalacia, de colapsabilidad en los individuos sanos, pero por eso se ha trazado el rango entre ese 70 y 80% en la disminución de diámetros. Traqueomalacia o traqueobroncomalacia, como acabamos de ver, hace referencia a un movimiento excesivo o a un colapso dinámico excesivo de las vías respiratorias. Se ha trazado el límite del 70% porque, como he dicho, en algunos pacientes en condiciones normales, en pacientes sanos, la tráquea específicamente puede disminuir su diámetro anteroposterior hasta en un 70%, sobre todo en los estudios con expiración forzada. Entonces, por eso el rango el punto de corte es del 70% en adelante. Aquí tenemos un paciente en inspiración, y en expiración vemos cómo la tráquea queda prácticamente ocluida en la expiración, y eso eventualmente va a conducir a un deterioro de la función ventilatoria. La tráquea en vaina de sable es una alteración de la morfología habitual de la tráquea que se presenta con un diámetro sagital. Esto es sagital y coronal, hace referencia a cortes de tomografía axial. Entonces, un diámetro sagital antero-posterior aumentado y coronal disminuido. Para que se dé el criterio morfológico en estudios de imágenes torácicas, ese diámetro de derecha a izquierda debe ser 2 veces menor que el del diámetro anteroposterior en el mismo nivel anatómico, siempre y cuando no haya una causa de compresión extrínseca. Los términos que vamos a revisar en las siguientes diapositivas hacen referencia a la patología pleural y mediastinal. El empiema es la presencia de pus en la cavidad pleural
asociada a un engrosamiento de la pleura que es hipercaptante en los estudios con contraste endovenoso. En este paciente vemos claramente las pleuras visceral y parietal divididas, a eso se le conoce como el signo de la pleura dividida, y eso es importante para distinguir si realmente se trata de un empiema paraneumónico o un absceso pulmonar periférico. En ocasiones es difícil hacer esa distinción y vemos también que este empiema, por ejemplo, ya presenta signos de absedación, estamos viendo un nivel hidroaéreo. El neumomediastino es la presencia de gas libre disecando la grasa mediastinal y puede ser secundario a la ruptura de la vía aérea por barotrauma, por ejemplo, o a la ruptura de las vías digestivas superiores como el esófago, por ejemplo, por algún cuerpo extraño. Es bastante común verlo en pacientes que se han lesionado, perforado el esófago por algún cuerpo extraño. Ese aire va disecando los planos grasos e intersticiales hacia el mediastino y las vísceras que contiene. El neumotórax es la presencia de aire o gas en el espacio pleural, separando las pleuras visceral y parietal. Algunas partes del pulmón pueden colapsar parcial o completamente. En ese caso, en el caso de que sea un colapso total, podríamos plantearnos el diagnóstico de un neumotórax a tensión. Radiográficamente o radiológicamente uno busca no solo la presencia de la cámara de gas en el espacio pleural, sino también el aplanamiento de los diafragmas, el desplazamiento hacia contralateral del mediastino y quizá también el colapso de las venas cava superior e inferior, sumado a el estado clínico del paciente. La linfadenopatía hace referencia a los cambios morfológicos en los ganglios linfáticos que sugieren patología. El principal o el más fácil de evaluar de esos cambios morfológicos es el aumento del tamaño. Hay unos rangos, dice el glosario, un tanto arbitrarios entre 10 y 15 milímetros, dependiendo de la localización. Si no estoy mal, en el TAC body dice que los prevasculares máximo 8 milímetros, igual que los que están en la ventana ortopulmonar, mientras que los precavos, el eje corto es 10 milímetros y los subcarinales hasta 15 milímetros, igual que los axilares para el caso de la mama. Pero esto es solo en cuanto al tamaño, ¿sí? al término adenomegalia, que es preferible cuando lo único que uno tiene es un estudio morfológico como la tomografía. Es preferible hablar de aumento de diámetros, o sea, adenomegalia, que de linfadenopatía. Sabemos a través de estudios funcionales y metabólicos como el PET que hay ganglios que tienen diámetros conservados, pero son patológicos. Entonces, preferible el término adenomegalia. Vemos aquí en la imagen en tomografía axial un grupo de ganglios con aumento del eje corto. Ya ustedes a esta altura estoy segura que han visto muchísimos. Miren este grande subcarinal. Ok, ya habiendo terminado la revisión de todos los conceptos que se incluían y las definiciones que se incluían en el glosario, nos queda hacer una pequeña evaluación de lo aprendido, que esa evaluación se hará a través de la aplicación de Socrative Estudiantes, que le pido que la descarguen. La fecha en la que vamos a realizar la evaluación va a ser definida con la jefe de residentes, pues para no alterar o no interferir con otras actividades que ustedes tengan ya programadas. Y tranquilos que es una evaluación que la idea es simplemente reforzar los conocimientos y evaluar la atención que han dado ustedes al estudio de esta actualización en radiología de imágenes torácicas. Ya para ir terminando, les comparto acá la bibliografía utilizada para la realización de esta charla. Lo más importante es, por supuesto, el glosario, que está disponible en la web, en español, en inglés, como ustedes lo quieran. También en el Dropbox les voy a dejar el PDF que usé. Y voy a hacer un PDF también de la exposición, pues para que sea de más rápido acceso y consulta. Recuerden que el glosario pues tiene un orden alfabético, mientras que esta charla por fines didácticos o con fines didácticos
Yo la he organizado de la forma que ustedes ya vieron, entonces quizá no es tan fácil de consultar algún término si en algún momento lo necesitan. Es más fácil tener el glosario en orden alfabético a la mano. Muchísimas gracias por su atención y recuerden que si tienen alguna duda, les dejo acá mi correo electrónico, me pueden escribir directamente y yo con gusto les responderé. Hasta luego y que tengan un buen resto de día.